Al evocar Río de Janeiro, ¿qué imágenes asaltan tu mente? Quizás el Cristo Redentor con sus brazos extendidos, el pan de azúcar bañado por la luz del atardecer, o la playa de Copacabana salpicada de sombrillas vibrantes y gente disfrutando de un refrescante agua de coco. Son postales vivas, y en esencia, lo son. Sin embargo, la verdadera belleza del mundo radica en la capacidad de mirar más allá de lo obvio. Y tal como hemos explorado la esencia oculta de otros destinos, este no será diferente. Hoy, nuestro viaje nos lleva a Brasil, específicamente a Río de Janeiro, para revelar una faceta que rara vez se muestra en los catálogos turísticos. 1. La iconografía de la postal. ¿Qué representa Río de Janeiro a escala global? Desde una óptica internacional, Río es prácticamente el epítome de una imagen idílica. Una metrópolis que parece haber sido concebida para deleitar la vista de quien la observa. Si bien posee sus desafíos, de los cuales hablaremos más adelante, es crucial comprender primero que la convierte en un objeto de tal admiración. Y seamos francos, Río domina el arte de la promoción. Es casi una marca reconocida mundialmente. El Cristo Redentor, el pan de azúcar, sus playas de renombre internacional, por supuesto, la garota de Ipanema que puso al mundo a cantar bossa nova. Se trata de un compendio de emblemas que no solo encarnan a Río, sino también el espíritu carioca, esa sensación de libertad, alegría y esplendor natural que el mundo entero anhela experimentar. Y si hay algo en lo que Río sobresale es en la celebración. El carnaval es, sin lugar a dudas, el mayor espectáculo al aire libre del planeta. En febrero, el Sambódromo se transforma en el escenario más efervescente del mundo, con las escuelas de samba desfilando en una explosión de color, disfraces y ritmos que cautivan a brasileños y visitantes por igual. Pero Río no es solo paisajes y festividades, su gastronomía es una experiencia en sí misma. La clásica feijoada, una fusión de tradición y exquisitez, es casi un ritual. También se encuentran las famosas galletas Globo con mate helado en las costas de Copacabana e Ipanema, el caldiño de feijao servido en cualquier boteco, y un sinfín de otras delicias que se han convertido en parte esencial del recorrido de todo aquel que visita la ciudad. Río de Janeiro respira música. Samba, funk, bossa nova, no importa el compás, el desparpajo y la ginga carioca invitan a cualquiera a mover los pies. Es la banda sonora de una urbe que se rehúsa a la quietud. Y no es una exageración afirmar que Río incluso ha conquistado a Disney. Sí, de las calles de Río surgió José Carioca, el célebre loro rebosante de descaro y picardía, que se erigió como el emblema más reconocido de Brasil en el universo de la animación. Y lo más asombroso es que fue concebido por el mismísimo Walt Disney. Sí, el propio Walt visitó Brasil en 1941, durante su estancia en el icónico Hotel Copacabana Palace, concibió la idea de dar vida a este personaje que encapsulara la esencia del estilo carioca. La primera aparición oficial de José Carioca fue en la película Saludos amigos. En 1942, la película se estructuraba en 4 segmentos, cada uno revelando distintas facetas de Sudamérica. Evidentemente, Brasil ocupaba un rol central en la narrativa. El Pato Donald arriba a Río de Janeiro y es recibido por José Carioca, quien asume el papel de su guía turístico. Pero, como buen carioca, José no se limita a mostrar paisajes, le introduce a la samba, al famoso paseo marítimo y, para su asombro, incluso a la cachaza, la célebre bebida brasileña. Juntos, José y Donald recorren Río al ritmo de Tico Tico no Fubá, una de las melodías brasileñas más icónicas de la época. Sin embargo, esta misma ciudad, tras sus hermosos paisajes, oculta problemas muy serios, algunos de ellos literalmente. Y de eso es de lo que debemos hablar. 2. Zonas residenciales exclusivas y favelas, contrastes abrasadores. Si algo impacta al recién llegado a Río de Janeiro es el flagrante contraste entre el lujo y la necesidad. Por un lado, edificaciones modernas, apartamentos millonarios y calles arboladas, por el otro, laderas enteras repletas de viviendas apiladas, casi desafiando el equilibrio. Parecen sacadas de un decorado cinematográfico, pero es la cruda realidad de Río. Y no hablamos de barrios distantes o periferias remotas, aquí, el abismo social se manifiesta literalmente uno al lado del otro. El ejemplo más elocuente es la favela da Rocina. No solo es la favela más extensa de Río de Janeiro, sino también un símbolo de esta dualidad. Ubicada a menos de 6 kilómetros de Leblon, una de las áreas más costosas de la ciudad, Rocina es una representación palpable de la profunda brecha social que caracteriza a Río de Janeiro. Basta con cruzar unas pocas calles para pasar de una de las zonas más caras de la ciudad a la favela más grande de Brasil.
Pero no pienses que esta peculiaridad es exclusiva de Rocina. ¿Qué piensas ahora de este país enigmático y fascinante? Déjalo en los comentarios, comparte este vídeo y suscríbete para seguir explorando las maravillas del mundo. Y si quieres descubrir más lugares sorprendentes, haz clic en el siguiente vídeo y acompáñanos en una nueva aventura. En Río de Janeiro, esta lógica se repite por toda la ciudad. Hay más de 1000 favelas dispersas por las colinas, donde residen aproximadamente 1,5 millones de personas, lo que equivale a cerca del 22% de la población de Río. Sí, 1 de cada 5 cariocas vive en una favela. Y si crees que la aparición de estas favelas fue una coincidencia geográfica, te equivocas. Esta historia tiene un origen que pocos conocen, y por extraño que parezca, Francia tiene mucho que ver con ella. 3. El génesis de las favelas. Las favelas de Río de Janeiro no surgieron de la nada. Tienen raíces profundas en la historia de una ciudad que se esforzó al máximo por convertirse en el París de los trópicos. A principios del siglo XX, Brasil vivía el fervor de la recién proclamada República y se preparaba para el centenario de su independencia. Río, la capital del país, necesitaba impresionar al mundo, y ¿cuál era el modelo de inspiración? París, por supuesto, y su reforma urbana. Dirigida por George Eugene Haussmann a instancias de Napoleón III, la reconfiguración de París fue una auténtica metamorfosis. Entre 1853 y 1870, las intrincadas calles y los edificios vetustos cedieron su lugar a amplios bulevares, edificaciones modernas y un sistema de alcantarillado que aún hoy es digno de encomio. Sin embargo, este despliegue de modernidad tuvo un coste social exorbitante, miles de personas fueron desalojadas de sus hogares sin ofrecerles alternativas de vivienda. Fue precisamente esta estrategia la que Brasil intentó emular, con consecuencias aún más dramáticas. En 1903, el entonces alcalde Pereira Passos, respaldado por el presidente Rodríguez Alves, inició una profunda reforma urbana en Río. El objetivo era inequívoco: erradicar la imagen colonial de la ciudad, abrir grandes avenidas, modernizar las infraestructuras y concebir un entorno que impresionara a la élite internacional. Pero para lograrlo, era imperativo atender un detalle crucial: desalojar a las personas que residían en el centro. Así, se demolieron los conventillos, viviendas divididas en diminutas habitaciones que se alquilaban a familias de escasos recursos. Los habitantes, sin compensación ni ayuda de ningún tipo, fueron expulsados de la noche a la mañana, sin ninguna opción. Estas personas emigraron hacia las colinas y las zonas periféricas cercanas al centro. Fue así como comenzaron a surgir las primeras favelas. Y si creen que la historia termina aquí, están equivocados. Porque, como si la exclusión y el desplazamiento hacia las favelas no fueran suficientes, la aparición de estas trajo consigo un nuevo problema, uno que hoy en día define la vida cotidiana en Río y acapara los titulares: el crimen organizado. 4. El acecho del crimen organizado. Si hay algo que todo el mundo ha escuchado sobre Río de Janeiro, es el bullicio incesante. Pero esta vez, no nos referimos a la música o a la samba. Disparos, operaciones policiales y enfrentamientos entre facciones forman parte del paisaje sonoro habitual de quienes habitan las favelas. Y no es una fantasía de telenovelas o noticias sensacionalistas, es la cruda realidad diaria para miles de personas. Sin embargo, pocos se preguntan cómo llegó Río a este punto. Recordemos que las favelas comenzaron a formarse cuando los trabajadores, sin alternativas, se asentaron en las laderas y construyeron sus viviendas improvisadas. Sí, al principio, estos lugares no eran más que humildes asentamientos. Pero la situación empezó a transformarse en la década de los 70. Fue entonces cuando el narcotráfico se infiltró en las favelas, y la chispa provino de un lugar inesperado: la prisión de Ilha Grande. Durante la dictadura militar, los presos políticos fueron confinados junto a delincuentes comunes. Podría parecer una simple decisión administrativa, pero el resultado fue devastador. A los presos políticos se les impartieron conocimientos sobre disciplina, jerarquía y organización. Los delincuentes comunes asimilaron estas tácticas con rapidez y las aplicaron una vez fuera de sus celdas. Lo que antes era una simple banda se transformó en algo mucho más formidable: facciones criminales. Fue en ese momento cuando emergieron nombres que hoy resuenan en todo el mundo, como Comando Vermelho, Terceiro Comando y otros grupos que, de modestas pandillas locales, evolucionaron hasta convertirse en verdaderas organizaciones paramilitares. Estas entidades controlan territorios, gestionan el tráfico de estupefacientes e imponen sus propias normativas dentro de las comunidades.
Y el panorama no hace más que agravarse. 5. Oleadas de violencia, el flagelo urbano. Cuando se habla de violencia urbana, Río de Janeiro consistentemente figura en los primeros puestos de las clasificaciones globales, y no precisamente en el buen sentido. Numbeo, una de las principales plataformas de datos sobre seguridad y calidad de vida, ubicó a Río en el cuarto lugar entre las ciudades más peligrosas de América. Sí, es más arriesgada que Los Ángeles, Bogotá, Cancún e incluso Medellín, una ciudad que durante años fue el máximo emblema de la violencia en el continente. Para colmo, las cifras de tiroteos revelan la magnitud del problema. Entre julio de 2016 y julio de 2017, se documentaron más de 3.800 tiroteos en las comunidades cariocas. Esto equivale a un promedio de 319 enfrentamientos armados al mes, es decir, prácticamente un tiroteo al día. Y créanme, la situación no ha mejorado desde entonces. Según el Instituto Fuego Cruzado, que monitoriza los incidentes con armas de fuego, el escenario se ha vuelto aún más tenso. De enero a octubre de 2024, se registraron 2.165 tiroteos en la región metropolitana de Río. De este total, 795 ocurrieron durante operaciones policiales, es decir, enfrentamientos directos entre la policía y las facciones criminales. Y si se piensa que el problema se circunscribe únicamente a las favelas, la realidad demuestra lo contrario. La mayoría de estas tragedias no tuvieron lugar en callejones recónditos, algunas de las escenas más impactantes se desarrollaron en pleno centro de la ciudad. Uno de los casos más notorios fue el asesinato de 3 médicos ortopedistas en la playa de Barra da Tijuca, uno de los barrios más prósperos y concurridos de Río. Pero la reputación de ciudad violenta no se debe exclusivamente al narcotráfico. 6. Narcotráfico, milicias y la compleja trama del crimen. Si crees que el problema de violencia más acuciante en Río de Janeiro se deriva únicamente del tráfico de drogas, estás equivocado. Porque además de las facciones que dominan las favelas, existe otro poder que crece en las sombras, las milicias. Estos grupos no se exhiben armados con fusiles en medio de las calles, su control lo ejercen desde la clandestinidad, y ahí reside su peligro. A diferencia de los narcotraficantes, las milicias no necesitan exhibir sus armas constantemente. Se infiltran en la vida cotidiana, controlan los servicios y gestionan el día a día de quienes residen en las comunidades. ¿Te parece una exageración? Entonces presta atención, las milicias distribuyen bombonas de gas, imponen tarifas de protección, controlan las redes clandestinas de televisión por cable e incluso el acceso a Internet en los hogares. Si vives en una zona bajo su dominio, solo puedes adquirir gas e Internet de los proveedores que ellos designen, no tienes opción. Y no creas que actúan solos. También detentan poder político. Numerosos políticos han sido identificados como aliados o financiados por milicianos. Así es, costean campañas electorales y luego cobran sus favores. Un detalle crucial es que las milicias no solo dominan las calles, sino también los escaños políticos. Si has visto Tropa de Élite 2, entonces entiendes de lo que estamos hablando. En la primera película, la atención se centraba en la guerra entre el BOPE y el narcotráfico, pero en la secuela, la trama de las milicias quedó al descubierto. No era solo un guión cinematográfico, era un fiel retrato de la realidad. Ahora, no creas que narcotraficantes y milicias conviven en paz, cada uno en su rincón. Estos mundos también colisionan. Milicias y facciones se disputan el control de comunidades enteras, es como si dos ejércitos intentaran conquistar el mismo territorio. Y cuando eso sucede, ¿qué les queda a los residentes? Miedo y desesperación. Y créanme, esta guerra no es reciente. Desde 2023, el Comando Vermelho ha estado atacando comunidades que estaban bajo el control de las milicias. Pero esta invasión no se limita a tomar territorio, después de que el grupo victorioso se impone, viene la limpieza, lo que implica perseguir a familiares, amigos y cualquier persona relacionada con el grupo derrotado. El ciclo de violencia nunca concluye. Y luego está el Jogo do Bicho, una lotería clandestina con décadas de historia, implicada en tramas de sobornos, y con conexiones con políticos y policías corruptos. Así llegamos a la parte de la que a mucha gente le incomoda hablar, la corrupción policial. Sin ella, nada de esto sería posible. Muchas de las acciones de facciones, milicias y el Jogo do Bicho solo ocurren porque hay alguien del otro lado que hace la vista gorda, y a veces, no de forma gratuita. Esto ha sido muy bien representado en películas e incluso en producciones internacionales como Fast and Furious 5,
donde un delincuente es protegido dentro del complejo de la Policía Militar de Río. ¿Pero crees que ahí termina todo? Por supuesto que no. ¿Has oído hablar alguna vez del Arrastao? 7. El temido Arrastao. Si hay algo que genera pánico en Río de Janeiro es el famoso Arrastao. Todo el mundo ha oído hablar de él, lamentablemente, muchos lo han presenciado de cerca. El Arrastao no tiene horario ni lugar fijo, puede ocurrir en la playa, en el autobús, en el metro, más recientemente, incluso en medio del tráfico. Para quien no esté familiarizado, un Arrastao es cuando un grupo de personas, generalmente jóvenes, irrumpe de manera coordinada. O, en ocasiones, adolescentes se congregan para perpetrar robos simultáneos a diversas personas. Atacan con rapidez, generando pánico y apoderándose de teléfonos móviles, bolsos, carteras y cualquier objeto de valor que encuentran a su paso. Uno de los incidentes más recientes ocurrió en la Avenida Brasil, una de las arterias más transitadas de Río de Janeiro, a finales de noviembre. En plena hora punta y con el tráfico paralizado, los delincuentes detuvieron la circulación y comenzaron a asaltar a los conductores uno por uno. Las personas quedaron atrapadas en sus vehículos, sin escapatoria, observando cómo los ladrones se llevaban todo. Pero, ¿por qué sucede esto? La respuesta no es sencilla, pero es un hecho conocido que la desigualdad social juega un papel fundamental. Por un lado, vemos a personas con teléfonos de alta gama y relojes de diseñador, por otro, jóvenes que crecen en comunidades donde escasean las escuelas, el empleo y las oportunidades. Cuando el Estado no cumple con su función, el crimen toma el relevo. 8. Corrupción, políticas públicas y cambios esquivos. Y ahora viene la pregunta que todos se formulan, pero casi nadie contesta: ¿por qué es tan complejo mejorar la situación en Río de Janeiro? La respuesta tampoco es simple, pero siempre emerge un factor clave: la corrupción. Se extiende por todas partes, desviando recursos que deberían destinarse a educación, sanidad, transporte y vivienda. Políticos, empresarios e incluso miembros de las fuerzas de seguridad se ven envueltos en este ciclo. Es un juego de intereses donde, al final, la población es la principal perjudicada, atrapada entre la espada y la pared. Hay quienes comparan a Río con un enfermo crónico. Tiene el potencial, lo tiene todo para recuperarse, pero requiere un tratamiento prolongado y riguroso. El problema es que el remedio nunca llega en la dosis adecuada. Grandes eventos deportivos, como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, trajeron consigo algunas mejoras y la promesa de un futuro mejor para todos. Sin embargo, debido a la falta de políticas de continuidad y la ausencia de control sobre la corrupción, muchas de estas iniciativas se desvanecieron con el tiempo. Las obras quedaron inconclusas, las estaciones de transporte fueron abandonadas y la sensación de cambio se disolvió en el aire. Este recorrido por Río de Janeiro nos deja varias enseñanzas importantes, que van más allá de las postales turísticas. La dualidad de la belleza y la adversidad. Río es un testimonio vívido de que la belleza natural y cultural puede coexistir con profundos problemas sociales. Es una ciudad de contrastes impactantes, donde el lujo y la pobreza extrema a menudo se encuentran a pocos metros de distancia. Esta dualidad nos obliga a mirar más allá de las imágenes idílicas y reconocer la complejidad de su realidad. Las consecuencias de la planificación urbana sin inclusión. El origen de las favelas en Río es un recordatorio claro de cómo las políticas de desarrollo urbano que priorizan la modernización y la estética sin considerar a la población vulnerable pueden generar graves problemas sociales. El desalojo masivo sin alternativas habitacionales empujó a miles de personas a las colinas, creando las condiciones para el surgimiento de estos asentamientos. La complejidad del crimen organizado. El caso de Río ilustra cómo el crimen organizado es un fenómeno multifacético que no se limita al narcotráfico. La aparición y expansión de las milicias, que controlan servicios básicos y tienen conexiones políticas, revela una red criminal mucho más intrincada y peligrosa. Esto subraya que la lucha contra el crimen requiere estrategias que aborden todas sus vertientes, incluyendo la corrupción. Así volvemos a la pregunta inicial: ¿qué es Río de Janeiro? ¿Es un paraíso tropical o una ciudad marcada por la delincuencia y la desigualdad? La respuesta es que Río es ambas cosas a la vez. Es la tierra de paisajes impresionantes, los atardeceres en Arpoador, la samba y las playas rebosantes de vida. Pero también alberga favelas sin saneamiento, narcotráfico, milicias, corrupción y miedo. Si está pensando en visitar Río, adelante, y disfrute de lo mejor que Río tiene que ofrecer. Pero recuerda que,
detrás de la vibrante samba y el icónico paseo marítimo, hay individuos invisibles que libran una batalla diaria por lo más esencial. Porque Río de Janeiro no es una producción de Hollywood con un desenlace predecible, aquí, la narrativa se transforma sin cesar. Si disfrutas de este recorrido, te invitamos a quedarte. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en nuestras futuras exploraciones de destinos cautivadores y estilos de vida asombrosos. Gracias por tu presencia, y nos vemos en la próxima odisea.